Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar. Eh, por favor, avisen en el chat si están escuchando bien el sonido. Este, Vamos a esperar unos 2, 3 minutos para que siga llegando la gente y, y arrancamos. Eh, por favor, me pueden avisar si me escuchan. Hola, hola. Ok, excelente. Ya me avisaron que se escucha bien. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos, 3 minutos para que llegue más gente y empezamos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de soluciones analíticas, analítica del Pacífico y Grupo Analítico Centroamericano, representantes de Thermo Scientific en Argentina, Perú, Panamá y Guatemala. Mi nombre es Gonzalo Valdivieso, soy licenciado en química y magíster en química y me desempeño como Product Manager para las líneas molecular y elemental de estas empresas. Eh, Al final, aquí pueden ver, no sé si ven en la plataforma hay una sección para preguntas. Pueden ir haciendo allí las preguntas que tengan y al final las responderemos. Bueno, iniciamos. En este webinar voy a estar hablando bastante sobre las normas USP 232 y 233 de la farmacopea estadounidense. Fueron normas que fueron introducidas para reemplazar al capítulo 231 de esta misma farmacopea para el análisis elemental de impurezas, y la 233 es para los procedimientos para estos análisis. El capítulo 232 fija los límites para 15 elementos, entre ellos los 4 grandes, los elementos que son más tóxicos, que vamos a estar hablando bastante de ellos, como el arsénico, cadmio, plomo y mercurio. El resto de los elementos generalmente se usan como reactivos catalizadores y solo deben testearse si se supone que están presentes. El capítulo 233 describe 2 procedimientos analíticos recomendados como son ICP óptico e ICP masas. En este webinar vamos a tratar
estos temas. ¿Por qué analizar metales en productos farmacéuticos como se solía hacer? ¿Por qué hubo necesidad de un cambio? ¿Cuáles son los cambios propuestos y cómo se puede implementar esto en un laboratorio? Primero que todo, ¿de dónde provienen estas impurezas elementales? Bueno, una fuente son los equipos de manufactura, los equipos donde se elaboran los fármacos. También pueden provenir de los principios activos, de los excipientes, de los reactivos como catalizadores, solventes de agua y también de sistemas de cierre o envasado. ¿Por qué se deben analizar estos productos? Una razón es la toxicidad de los metales. Eh, los elementos a ciertos niveles van a tener efectos que pueden ser perjudiciales, nocivos para la salud o para el medio ambiente. El mercurio es un ejemplo de esto. Sus efectos incluyen daños cerebrales, pulmonares o renales. El otro tema es el de la calidad. Los metales y otros elementos en trazas pueden acortar la vida útil de productos farmacéuticos, así como contaminar el sabor de un producto en el caso de que eso fuese importante. El análisis se puede efectuar en la etapa de desarrollo, cuando se están desarrollando todos los métodos de producción de un fármaco, y siempre hay que hacerlo después de la elaboración sobre el producto terminado, para ver si hay alguna contaminación inesperada, ya sea producto de materias primas o de equipamiento averiado. Anteriormente, estas determinaciones se hacían usando el capítulo 231 de la Farmacopea estadounidense. Este capítulo se basaba en una prueba colorimétrica con 100 años de antigüedad, donde se hacían precipitaciones de 10 elementos que forman sulfuros y se comparaban visualmente con el color de un estándar de plomo. Es una prueba con muchos problemas, no puede identificar individualmente a los contaminantes, tiene problemas de seguridad con el uso de solventes peligrosos, es fácil perder elementos volátiles como por ejemplo el mercurio, y más importante que todo, tiene una sensibilidad muy baja comparada a los métodos instrumentales de la actualidad. En la actualidad se hace de diferentes maneras. Está la forma clásica de hacerlo, que ya les hablé. También se puede hacer por absorción atómica, ya sea por llama o horno de grafito. También por ICP óptico e ICP masas. Más adelante vamos a estar entrando en detalle sobre estas dos técnicas y por qué son las más convenientes comparado al método clásico y, por ejemplo, absorción atómica de llama y horno de grafito. El capítulo USP 232 establece los límites para los metales, pero existen dos clases. La clase 1 es el análisis que debe hacerse de manera obligatoria porque son elementos que tienen que estar ausentes. Eh, por ejemplo, el arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Estos son elementos que son tóxicos a humanos y también presentan peligros ambientales. La clase 2 son elementos de menor toxicidad y solo se requiere hacer el análisis si estos elementos han sido agregados o usados en el proceso de manufactura. En esta tabla vemos los elementos listados en la norma. Estos cuatro son los 4 elementos más tóxicos: arsénico, cadmio y plomo. Aquí vemos listados algunos de los límites. Vemos diferentes límites cuando se tienen dosis orales y dosis parenterales. Esto es porque se considera en las dosis orales una biodisponibilidad de más o menos un 10%. Eso quiere decir que solo el 10% termina siendo absorbido. En cambio, en las parenterales se toma en cuenta un 100%.
Uno podría pensar que acá, al tener límites más bajos, los análisis son más complicados, pero es lo contrario. En las dosis orales es más difícil, se puede complicar más los análisis porque como estos son tabletas, o polvos, fármacos de ese tipo, se requieren en la mayoría de los casos hacer digestiones, ya sea por microondas o por métodos clásicos, que van a requerir muchas diluciones de la muestra. Al hacer muchas diluciones, se van a tener al final menores cantidades de fármaco que se van a introducir en el equipo y se van a requerir límites de detección más bajos para analizar fármacos orales que parenterales. Un fármaco típico puede ser descrito como un ingrediente farmacéutico activo más un excipiente. Estos son algunos de los excipientes más comunes. En la norma USP 233 se listan 4 opciones de preparación de muestras. Una es directo acuoso. Esto es cuando una muestra es soluble directamente en una matriz acuosa. Está la forma directa orgánica, cuando una muestra es soluble directamente en una matriz orgánica, por ejemplo, dimetilsulfóxido. Está la manera directa, cuando una muestra, por ejemplo, es líquida y se puede analizar directamente en el equipo. Y está el método indirecto, en donde se refiere a que hay que hacer digestiones o algún tratamiento previo a la muestra para poder introducirla en el equipo. Nosotros en nuestras empresas, además de ser representantes de Thermo Scientific en estos 4 países, también somos representantes de una marca canadiense de digestores llamada Quastron Technologies. Aquí vemos algunos de los productos que tiene esta marca. La norma recomienda hacer el análisis, o sea, hacer la digestión por microondas, que son estos 2 equipos que vemos acá. Acá vemos lo que podríamos llamar como los métodos clásicos de digestión. Este equipo, el Q-Plate, es lo que es una plancha o un calentador clásico, donde la muestra se digiere en un recipiente abierto. Acá lo mismo, solamente que estos son como unos bloques en donde cada vial se puede controlar la temperatura de manera individual, las condiciones en que se está haciendo la digestión. Pero estos 2 métodos tienen el problema de que son recipientes abiertos. Pueden ocurrir contaminaciones entre las muestras o contaminación del ambiente a la muestra. Se puede dar la pérdida de elementos volátiles y también con solamente temperatura, estas digestiones suelen tardar bastante. Dependiendo de la muestra que se tenga o lo compleja que sea, pueden ser horas, dependiendo de la muestra, 6, 8, 10 horas para realizar una digestión. También en muchos casos requiere el uso de diversos ácidos, mezcla de ácidos, y ese no es el caso de las digestiones por microondas. Acá vemos estos 2 equipos. Acá se pueden hacer las digestiones en recipientes cerrados. Al ser por microondas, eh, los tiempos de digestión son mucho menores. Puede durar media hora, 1 hora, comparada con las horas que duraban con los métodos tradicionales. Entre algunas de las ventajas es que, bueno, tiene condiciones controladas y reproducibles. La pérdida del analito es mínima comparado con los recipientes abiertos. Se pueden digerir muestras problemáticas. Generalmente es suficiente usando un solo ácido, como el ácido nítrico. En cambio, en los recipientes abiertos hay que usar generalmente mezcla de ácidos. Se puede usar también como un digestor simplemente dimetilsulfóxido acidificado. O sea, esto facilita mucho las cosas con respecto a los métodos tradicionales y es lo que se recomienda en la norma USP 233. Bueno, ahora ya voy a entrar un poco a hablarles en detalle
de las técnicas analíticas que se pueden usar para el análisis elemental de trazas. Básicamente son tres tecnologías: absorción atómica, ICP óptico e ICP masas. Esto es un gráfico. Aquí vemos rendimiento general del equipo en función de la inversión. Mientras más subamos acá, son equipos con mayor rendimiento, pero también equipos con mayor precio. Este es un equipo de absorción atómica básico de llama. Estos dos son de las series ICE 3000 de Thermo Scientific. Con llama, los límites de detección son apenas en el rango de los ppm. No es adecuado para ninguno de estos análisis. Cuando se hace con generación de hidruros, sí se llegan a límites de detección más bajos y el equipo se vuelve un poco más adecuado para algunos análisis. Sin embargo, absorción atómica, y aquí también incluyo el horno de grafito, que el horno ya tiene límites de detección por debajo de partes por billón. Estas dos técnicas son lentas, son secuenciales, o sea, no pueden hacer, solamente pueden hacer un elemento a la vez. En el caso del horno de grafito, que sí tiene límites de detección eh, mejores por debajo de partes por billón, es una técnica muy lenta. Cada muestra puede tardarse entre 5 a 8 minutos. Dependiendo de la productividad del laboratorio, va a haber complicaciones porque no es un equipo que pueda hacer muchas muestras al mismo tiempo ni determinar más de un elemento a la vez. Con el ICP óptico tenemos límites de detección parecidos al horno de grafito. Sin embargo, ya es una técnica multielemental, puede determinar más de 60 elementos al mismo tiempo. Es una técnica rápida. Dependiendo del modelo que tengamos, se pueden hacer más de 500 muestras por día. Y bueno, ya para un laboratorio farmacéutico que quiera hacer estos análisis, ya es un equipo bastante productivo. Y el equipo de la gama más alta sería el ICP Masas. En este caso vemos aquí el ICAP RQ. Es un equipo con límites de detección muchísimo más bajos, eh, que puede llegar hasta los partes por trillón. Y es un equipo mucho más versátil y tan bueno, igual que el ICP óptico, sigue siendo un equipo multielemental y muy rápido. Entre las características deseables que deben tener estos equipos, deben ser que sean capaces de analizar, de detectar analitos en soluciones digeridas, porque en la mayoría de los fármacos, que sean polvos, tabletas, por ejemplo, esa va a ser el tipo de matriz que se va a tener. Debe ser un equipo fácil de usar, veloz y multielemento. Absorción atómica con hidruros o con horno de grafito no es multielemental, es una técnica generalmente lenta. Los límites de detección son aceptables, están por debajo de partes por billón. Tiene una alta tolerancia a la matriz y es un equipo relativamente moderado con respecto a la facilidad de uso. ICP óptico, como ya les había comentado, tiene capacidad multielemental, más de 60 elementos al mismo tiempo. Es un equipo muy rápido, con límites de detección en el rango de partes por billón, una alta tolerancia a la matriz y es un equipo de muy fácil operación. Con respecto a esto de alta tolerancia a la matriz, me refiero a que en estos dos equipos se pueden introducir lo que llamamos muestras sucias, que tengan una alta cantidad de sólidos disueltos, como por ejemplo de 20 a 25% de sólidos disueltos. En el ICP masas esto no se puede y ya más adelante les voy a dar la razón por qué. Generalmente solo se pueden de 0.5% de sólidos disueltos. Pero bueno, este equipo es el que va a tener los límites de detección más bajos, hasta partes por trillón. Puede determinar incluso más elementos que el ICP
óptico y también es un equipo con una velocidad de análisis muy rápida. En la espectroscopía óptica, que básicamente estaríamos hablando de absorción atómica, ICP óptico, tenemos dos enfoques para hacer la medición. En absorción atómica lo que hacemos es medir la luz absorbida por átomos. En ICP óptico, el plasma va a excitar a los átomos. Estos van a llegar a un nivel alto de energía. Cuando se relajen, van a emitir luz, que es la que va a ser detectada por nuestro equipo. La intensidad de la luz, ya sea absorbida o emitida, va a ser proporcional al número de átomos presentes en la muestra. Esto es lo que nos va a permitir hacer la cuantificación de la misma. Ahora les voy a hablar un poco sobre la teoría detrás de estas técnicas, comenzando por qué es un plasma. El plasma se forma cuando un gas contiene una cantidad significativa de iones y electrones libres. En el caso de los equipos, pueden alcanzar temperaturas de 6000, 8000 grados Kelvin. Un relámpago es un ejemplo de un plasma de alta energía. Aquí vemos la antorcha, que es donde se forma el plasma en estos equipos. Cuando la muestra entra acá, donde está un plasma de alta temperatura, como ya les comenté, de 6000 a 8000 grados Kelvin, la muestra se va a desolvatar, atomizar y excitar y ionizar. Y eso es lo que nos va a permitir cuantificar la muestra. La introducción de la muestra y el plasma va a ser similar en ambos equipos, en ambas tecnologías, ICP óptico e ICP masas. Básicamente la diferencia va a ser después cómo se va a cuantificar lo que está pasando. En el ICP óptico, yo lo que voy a cuantificar son los fotones emitidos por la muestra con todo un sistema óptico. Y luego mi detector me va a dar mi detector y sistema de procesamiento de datos me va a dar los resultados. En el ICP masas, esos fotones a mí no me interesan, de hecho eso los desecho, los aparto. Lo que me interesa son los iones para poder medir o filtrar todas las especies que tengo por su relación masa sobre carga. Eso se hace por medio de un cuadrupolo que va a separar las diferentes especies que tengo en mi muestra. Y al final, cuando llegan al detector, también voy a obtener un resultado. Es de destacar que estas dos tecnologías usan el mismo software, el software QTegra y SDS. Es un software muy amigable para los usuarios que permite el desarrollo de métodos, trabajar en flujos, o sea, hacer workflows, flujos de trabajo que facilitan mucho operar el equipo y el procesamiento de los datos. Ahora me voy a enfocar un poco en el ICP óptico. Este equipo tiene muchas ventajas. Una de ellas es que es un equipo muy sencillo de usar, de aprender y de mantener. Tiene capacidad multielemental rápida. Tiene un plasma robusto y flexibilidad para muestras de diferentes matrices. Tiene la capacidad de analizar múltiples tipos de matrices con el mismo método. Los equipos de termo tienen la opción de tener un equipo que llamamos el equipo dúo, que tiene la opción de ver la observación del plasma axial o radial. Esto tiene que ver cómo se observa la luz emitida por la muestra. De la manera axial, lo que se tiene es una mayor sensibilidad, se tienen límites de detección más bajos y eso a menudo es útil para el análisis de los 4 elementos críticos: arsénico, cadmio, mercurio y plomo. Adicionalmente, es muy fácil el manejo de diferentes matrices con diferentes kits de introducción de muestras que están disponibles. O sea, no hay problema en estos equipos de trabajar con matrices acuosas, orgánicas o fuertemente ácidas, como es en el caso del ácido fluorhídrico.
En Termo tenemos 4 equipos disponibles de ICP óptico, que son equipos de última tecnología que apenas salieron a principios del año 2020. Son equipos muy nuevos. Estos equipos que vemos acá son los 2 equipos de la gama más baja. Estos, el iCap Pro XP y iCap Pro XPS, son los equipos de mayor productividad, aunque tengo que destacar que los 4 equipos tienen los mismos límites de detección, porque de hecho tienen el mismo, o sea, la misma antorcha, el mismo sistema óptico, el mismo detector. Lo que básicamente cambia entre uno y otro es la velocidad y la versatilidad con que pueden trabajar. Por ejemplo, estos 2 equipos ya pueden hacer 400 muestras por día y el XPS más de 1000 muestras por día. Entre algunas otras características de los equipos de ICP óptico de Thermo Scientific, tenemos un rango de longitud de onda de 167 nanómetros a 852. Permite el análisis de los elementos de interés con la detección requerida. Al tener esta resolución, permite resolver interferencias. Esto quiere decir cuando se tienen líneas de emisión de diferentes elementos que están muy cercanas entre sí. El generador de radiofrecuencia de 27 MHz permite la generación de un plasma muy robusto para el análisis de muestras difíciles. Esto, comparado a los equipos de la generación anterior de Thermo, que tenían una antorcha horizontal, este equipo tiene una antorcha vertical y eso permitió reducir las dimensiones del equipo de una manera considerable, lo que lo hace en la actualidad el equipo más pequeño del mercado. Esto puede ser muy importante para algunos laboratorios que tienen problemas con el espacio. Acá vemos una función de estos equipos que se llama full frame. Por ejemplo, aquí vemos cómo es un espectro de emisión del litio. Es un átomo sencillo, pequeño. Tiene solamente 4 líneas de emisión. El plomo, que es un átomo más grande, tiene muchas líneas de emisión. Generalmente lo que se hace con los equipos es tomar una línea de emisión y hacer la cuantificación en esa. Es la que generalmente esté libre de interferencias. Acá vemos cómo se vería esta función full frame. Lo que permite es hacer un screening semi-cuantitativo de una muestra, o sea, la determinación de todos los componentes que se encuentran en una muestra. Cada puntito va a ser una línea de emisión de un compuesto dado, y mientras más intenso sea, quiere decir que están llegando allí más fotones o más radiación. Eso me va a permitir mientras más intenso sea, tengo más de mi muestra y eso es lo que me permite hacer la cuantificación. Aquí, esta es una tabla con los límites de detección del instrumento y aquí vemos algunas de las longitudes de ondas de algunos elementos. Lo que les hablaba del modo axial, aquí vemos que en axial se tienen límites de detección más bajos y sobre todo en lo que se llama el modo V mejorado. Si ven las longitudes de onda, creo que la mayoría, si no casi todas, están en la región V. Generalmente esa es la región más importante porque ahí se encuentran muchas líneas de emisión de elementos tóxicos como por ejemplo arsénico, mercurio. Ahora voy a pasar a hablar de un ejemplo de cómo se hace un análisis de una muestra de un fármaco de venta libre en estos equipos. Por ejemplo, acá se consiguió un fármaco de muestra libre, se compró en una farmacia. Se analizó disolviéndolo en dimetilsulfóxido.
Para usar dimetilsulfóxido en ICP óptico se requieren un kit de muestra, de introducción de muestra especial, porque es un solvente muy fuerte. Acá lo que se hizo fue un análisis de precisión. Se analizó una muestra 6 veces y se obtuvieron las desviaciones estándar para todos los elementos. Como podemos ver, en la mayoría de los casos está por debajo de 2% la desviación estándar, lo que está muy por debajo de los criterios de aceptación de la USP. Otro ejemplo, en este caso es una muestra que hay que digerir en microondas. En este caso se obtuvieron localmente 4 productos de venta libre. Las muestras se pesaron en viales de vidrio descartables. Se agregó ácido nítrico concentrado. Se realizó la digestión por microondas. Cuando la temperatura ya estaba más baja, el digerido se transfirió a un vial y se completó con 50 mililitros de ácido clorhídrico 1%. Y luego las muestras se diluyeron, bueno, se usaron diferentes factores de dilución de hasta 100 hasta 1000 para el análisis. Acá vemos un ejemplo de uno de esos fármacos analizado por triplicado. Acá vemos el límite de detección del método. Para esto lo que se hizo fue analizar 10 veces un blanco y la desviación estándar se multiplica por 3. Acá vemos que los límites de detección del método son 10 veces más bajos en la mayoría de los casos, o al menos 10 veces más bajos que los límites listados en el capítulo de control en la USP 232. También vemos acá muy buena precisión entre muestras. Aquí en el caso del arsénico vemos un resultado un poco elevado. Cuando, por ejemplo, este es un fármaco que requiere 2 dosis al día de 10 gramos, o sea que el paciente va a consumir 2 veces al día 10 gramos. Si multiplicamos este valor que nos dio por 2 y por 10, nos va a dar que ese paciente o esa persona que estaba consumiendo este fármaco consumió casi 60 microgramos de arsénico en un día. Esto está muy por arriba del límite de 15 microgramos. Aquí es donde radica la importancia de estos análisis. Aquí quería hacer un paréntesis para hablar específicamente de eso, de lo que está, porque en nuestros países, en Latinoamérica, son muy pocos laboratorios los que están haciendo estos análisis. Estamos muy atrasados con respecto a lo que se está haciendo en Estados Unidos o en Europa, donde ya es obligatorio el cumplimiento de algún tipo de norma para el análisis de trazas metálicas en fármacos. En Latinoamérica son pocos los sitios que se hacen. La legislación se va a tener que poner al día en algún momento porque se ha demostrado que hay fármacos que estamos consumiendo que tienen niveles que están por arriba de los listados en la norma. Y esto es algo dañino para la salud en el largo plazo. Bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco sobre ICP masas. Ustedes se preguntarán si el ICP óptico es un equipo que tiene todas las ventajas, puede hacer estos análisis sin ningún problema. ¿Por qué debemos siquiera molestarnos con el ICP masas? Bueno, la razón es que este equipo tiene límites de detección muchísimo más bajos, hasta 1000 veces más bajos que los listados en la norma. Tiene un mayor rango dinámico, es un equipo que tiene una interfaz directa a técnicas de especiación, o sea que puede acoplarse con diferentes equipos. De eso lo voy a detallar un poco más adelante. Con el ICP óptico, para la mayoría de los casos, va a estar bien. Sin embargo, si existe algún cambio futuro en la normativa, que si los límites listados en la norma quizás cambian en el futuro,
el ICP óptico puede quedar un poco comprometido con esos límites de detección. En cambio, el ICP masas, seguro que va a estar a prueba de cualquier cambio, porque los límites de detección son tan bajos que cualquier cambio que se realice en la norma no va a haber ningún problema con este equipo. Este es una comparación entre las 4 técnicas. Aquí vemos en el ICP masas como tiene el mayor rango dinámico, llegando a límites de detección por debajo de partes por trillón. ICP óptico es más o menos comparable al horno de grafito con respecto a los límites de detección. Pero bueno, como ya les hablé, el ICP óptico tiene muchas más ventajas. Y Llama tiene límites de detección que apenas están por debajo de ppm. Voy a ahora hablarles un poco sobre cómo funciona el ICP masas. En este caso particular, en este webinar me voy a enfocar en el equipo de cuadrupolo sencillo, el equipo el ICAP RQ para Thermo Scientific. La, la mayoría de las marcas de instrumental analítico tienen equipos de cuadrupolo sencillo y el otro equipo, que es un equipo de una gama más alta, es el equipo de triple cuadrupolo. Para esta aplicación, en realidad no hace falta ese equipo. Ese equipo es más que todo para resolver interferencias complicadas. Para esta aplicación, con el cuadrupolo sencillo es más que suficiente. Acá vemos un esquema del equipo. Este es el sistema de introducción de muestras. Aquí vemos unos tubos. Aquí hay una bomba peristáltica, que es la que va a introducir la muestra en el equipo. Esto es la antorcha. Aquí vemos la bobina de inducción. Aquí se genera el plasma. Y aquí está la interfase, eh, que es algo muy importante del equipo. Y aquí, si se recuerdan lo que les había hablado antes cuando estaba hablando de la tolerancia a las matrices, esta es la razón por la cual no se pueden introducir muestras con un alto porcentaje de sólidos disueltos a estos equipos. Acá tenemos una región que está a presión atmosférica, que es donde está el plasma. Acá todo esto está al vacío. Esta interfase son unos conos que tienen unos orificios muy, muy chiquitos y por ahí es donde va a pasar el chorro o el rayo de iones que está generando el plasma, que es lo que me interesa analizar. Y, y esos orificios son muy pequeños y por eso es que no se pueden trabajar con muestras con un alto contenido de sólidos. Hay formas de poder trabajar con estas muestras. Por ejemplo, Thermo tiene un accesorio, una opción llamada dilución por gas argón, que se hace una dilución en esta muestra, en esta región con gas que puede diluir la muestra en el sitio y llevarla hasta que acepte hasta 3-4% de sólidos disueltos. Y como los límites de detección de estos equipos son tan bajos, también está la opción de tener autosamplers, eso sin problema se pueden acoplar acá, autodilutores que pueden diluir la muestra hasta llevarlas a que tengan porcentajes de sólidos disueltos adecuados que se puedan analizar en el equipo. Y bueno, siguiendo en los componentes del equipo, vamos a esto que se llama el Rapid Lens. Acá en este equipo no nos interesan los fotones, no nos interesan las moléculas neutras, por ejemplo, del argón, porque no todo el argón se va a ionizar, alguno va a quedar como gas argón. Eso no nos interesa que pase a los cuadrupolos porque no nos interesa analizarlos. Entonces, con este dispositivo, todo eso se elimina y las especies iónicas, que es lo que nos interesa, son reflejadas y siguen su camino. Luego está en el equipo la celda de colisión. De eso voy a hablar con más detalle un poquito más adelante, que básicamente es un sistema para
resolver o para eliminar interferencias. Y luego viene el cuadrupolo, que es lo que me va a permitir discernir o separar las especies por su relación masa-sobrecarga. Y posteriormente está el detector. Ahora les voy a hablar un poco sobre la celda de colisión. Para termo se llama Q-cell. Aquí se ve mejor lo que hace esta celda. Lo que hace es la eliminación de interferencias por discriminación por energía cinética, KET en sus siglas en inglés. Este es un ejemplo del arsénico. Por ejemplo, yo tengo el arsénico que tiene una relación masa-carga de 75 y yo tengo una matriz compleja y en el plasma se van a generar una cantidad de aductos que son aductos inestables, pero son lo suficientemente estables para interferir con mi analito. Por ejemplo, tengo esta especie de argón y cloro o esta de calcio, que también, al igual que el arsénico, tienen una relación masa-carga de 75. O sea, si yo no elimino esto antes de llegar al cuadrupolo, voy a ver una señal como si todo fuese lo mismo. Entonces, yo necesito eliminar esto. Allí es donde viene la utilidad de esta discriminación por energía cinética. Este es como el método más sencillo de eliminar interferencias. Hay otros, pero que ya esos están disponibles para el equipo de triple cuadrupolo. Para el equipo de cuadrupolo sencillo, esta es la opción que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo del arsénico, tengo arsénico y tengo esta especie. Cuando ellos están pasando por la celda de colisión, yo voy a tener gas helio, un gas inerte, que va a chocar con todas las especies que yo tenga de la misma manera. Sin embargo, aquí pueden ver que esta, al ser una especie poliatómica, tiene una sección transversal más grande que, que el arsénico. Cuando el helio choca con todas estas muestras, esta va a ser retenida de una manera más grande que el arsénico, por la sección transversal más grande que tiene. Entonces, va a perder energía cinética mucho más rápido que el arsénico y la voy a descartar y al final al cuadrupolo solo va a llegar el analito de interés. Lo mismo, vemos acá otros dos ejemplos con el vanadio. Tengo vanadio que tiene una relación masa-sobrecarga de 51. Esta especie también tiene una relación masa-carga de 51, pero tiene una sección transversal más grande. Entonces, al ser impactada por moléculas de helio, por átomos de helio, eh, va a disminuir su energía cinética y voy a poder eliminar esta interferencia del vanadio. Y lo mismo, otro ejemplo acá del mercurio 202 y esta especie de wolframio. Estos equipos los accesorios son relativamente o bastante fáciles de usar, de hacer mantenimiento, de limpiar. Aquí vemos lo que es el nebulizador, cámara de nebulización y antorcha. La muestra entra por el nebulizador, va a pasar a la cámara de nebulización. Al igual que ICP óptico y absorción atómica por llama, generalmente el 90% de la muestra van a ser gotas muy grandes y se va a ir al drenaje. Lo que en realidad vamos a analizar son las gotas más finas, alrededor del 10% suele ser, que van a seguir hasta la antorcha y van a poder ser analizadas en el equipo. Acá vemos cómo es el ensamble de una antorcha, es algo bastante sencillo. Esto ya les voy a hablar un poco más adelante, es la puerta donde está la interfaz y este es el cuadrupolo del equipo. La antorcha es una antorcha prealineada, desmontable fácilmente por el usuario. Tiene un acceso fácil desde la mesada o el mesón.
Esta es la parte derecha del equipo, por acá está el frente. Simplemente se puede sacar, desmontar la antorcha, limpiarla o poner otra si ya se tiene lista. Todo de manera muy fácil por el usuario. Esto es algo muy importante de estos equipos, de los equipos de Thermo Scientific. Eh, en esta puerta está la interfase que les había hablado, estos conos. Estos conos, dependiendo del tipo de muestra que se tenga, si la muestra es sucia, o dependiendo de la cantidad de análisis que se hagan con el equipo, suele depositarse sólido en su superficie. Entonces, dependiendo de la manera como se trabaje, hay que limpiarlos frecuentemente o no. Y en estos equipos está la ventaja de que esta puerta se puede abrir, se pueden sacar los conos, todo sin romper el vacío del sistema. Algo que no pueden decir equipos de otras marcas, que este mantenimiento es complicado hacerlo. Aquí se puede hacer esto sin romper el vacío del sistema. Sí, bueno, acá ven lo que se ve más, lo que les había dicho de los conos que tienen unos orificios muy chiquitos. Y esto ya se los había nombrado, pero ahora quería hablarlo en más detalle. Es la otra ventaja que tiene ICP Masas con respecto a cualquiera de las otras técnicas para análisis de trazas. Y es que permite la especiación. Por ejemplo, esto es por ablación láser, no nos interesa para esta aplicación, pero estos equipos permiten acoplar también con equipos de cromatografía líquida o cromatografía de gases. Sobre todo con cromatografía líquida es muy útil acoplarle un HPLC o un cromatógrafo iónico. O sea, voy a poder separar mi muestra en diferentes componentes y luego analizarlas por el ICP Masas. Esto le da al equipo una gran versatilidad y flexibilidad para hacer diferentes tipos de análisis a diferentes tipos de muestras. Y acá vemos la importancia que ya les había comentado sobre los límites de detección de estos equipos. Estos son los límites listados en la norma USP 232 y acá vemos los límites de detección del ICP masas. En todos los casos son muchísimo más bajos que los listados en la norma. Pueden ser hasta 25.000, 30.000 veces más bajos. Esto, de ahí radica la importancia de que cualquier cambio en la normativa que exista en el futuro, este equipo va a estar a prueba de ello. Cualquier cambio que exista, el equipo va a ser capaz de analizarlo sin problemas. Algo que quizás no sea del todo cierto decirlo con el ICP óptico, que aunque sirve para el 95% de los casos en la actualidad, no sabemos qué cambio en la legislación puede haber en el futuro. Bueno, en resumen, las conclusiones de este webinar pueden ser que la implementación del ICP óptico puede hacerse, del ICP óptico o ICP masas, puede hacerse sin problemas para el cumplimiento de las normas USP 232 y 233. Se pueden determinar todas estas impurezas de metales pesados sin problemas. Desarrollos recientes han simplificado mucho la experiencia del usuario, aumentado el rendimiento y reducido el mantenimiento. Y los avances del software también ofrecen un desarrollo de métodos intuitivo y aseguran el cumplimiento de la norma. Bueno, eso fue todo el webinar. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen mis mails. Cualquier consulta que tengan, me pueden escribir sin ningún problema. Consultas sobre técnicas, sobre los equipos. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a ver qué tenemos por acá.
Vamos a ver. Me preguntan, ¿axial sería observar el haz de luz de frente y radial de lado? Sí, correcto. O sea, axial sería de frente, tiene en estos equipos, en los equipos de ICP óptico, tendría como unos espejos arriba de la antorcha que van a desviar el haz hacia el sistema óptico, y en el caso del equipo radial lo tiene al lado, o sea, lo tiene de un lado de la antorcha, y como en el caso de axial es como que el paso óptico es más largo, me va a permitir alcanzar sensibilidades más bajas. Aquí tengo algunas cosas que tuvieron problemas escuchando algunos estuvieron problemas escuchando la presentación. Igual esto va a quedar grabado y pronto lo vamos a subir a YouTube, por lo que si tuvieron algún problema lo pueden ver por allí. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Preguntan sobre los alcances de temas de instalación, en especial sobre los gases que se necesitan y el consumo de los mismos. En ICP óptico se necesita argón para la generación del plasma. Dependiendo de la cantidad de muestras, de cómo se trabaja en el equipo, es que se va a saber el consumo. Un laboratorio con un ICP óptico que trabaje a lleno, que trabaje todo el día, un cilindro de argón quizás le puede durar de 2 a 3 días. En los equipos más de la gama más alta, el XP y el XPS, como el equipo trabaja más rápido, se va a tener como una mayor eficiencia con respecto a la cantidad de muestras. O sea, porque se va a consumir el mismo argón que los equipos de la gama más baja, pero va a trabajar muy rápido. Entonces, por muestra se va a consumir menos argón. En el caso de los ICP óptico, también se puede usar nitrógeno para el purgado del sistema óptico, que es que como el nitrógeno es más barato que el argón, cuando el equipo no se está usando, el sistema óptico puede ser purgado por nitrógeno, que es más barato. Ok, vamos a ver otra consulta. Me preguntan, pareciera que el más versátil sería entonces el ICP óptico. No, en realidad los dos son equipos muy versátiles. El ICP óptico lo que va a tener es que cuando se hace la inversión inicial es un equipo más barato. El ICP masas, la inversión puede que sea del doble de lo que costaría un ICP óptico. El costo de mantenimiento para los dos después ya va a ser similar, pero, pero en versatilidad, no, más bien yo diría que el ICP masas va a ser más versátil porque, bueno, es un equipo que va a tener límites de detección mucho más bajos que el ICP óptico, además de que en el caso de que requiera alguna especiación, o sea, acoplarlo a un equipo, por ejemplo, a un HPLC, a un cromatógrafo iónico o un cromatógrafo de gases, lo va a permitir. Y el ICP masas y el ICP óptico no permite hacer esto. Para ver, otra pregunta. Y con respecto a los flujos, bueno, el ICP masas también, bueno, también requiere argón y también va a requerir helio para la celda de colisión, aunque los flujos de esos son muy, muy bajos. O sea, no es nada comparable a lo que se gasta de argón. Para ver cuáles son los costos en sus versiones más simples.
Eh, Eso ya, bueno, eso va a depender mucho también de los impuestos de cada país y eso, pero ICP óptico generalmente va a estar en el rango entre más o menos 120.000 $120.000, e ICP masas probablemente por arriba de los $200.000, más o menos. Para ver si queda alguna pregunta sin responder. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. De todas maneras, bueno, aquí tienen mis mails. Cualquier duda adicional que tengan. Preguntan, ¿el full frame está disponible en todas las gamas? Sí, 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 se puede en todos los equipos. Bueno, aquí también tengo otra pregunta. Preguntan el costo por muestra de ICP óptico versus absorción atómica por horno de grafito, me imagino que se refieren. Esto es medio complicado calcularlo porque el ICP óptico, o sea, tiene la ventaja de que puede hacer, o sea, mientras más muestras se trabaje, más barato va a salir. O sea, mientras con más velocidad se trabaje, mientras más muestras se hagan en el ICP óptico, más barato sale. O sea, absorción atómica por horno de grafito es un equipo que tiene los consumibles que además están, eso no lo hablé, pero bueno, si algunos de ustedes conocen la técnica, saben que el horno de grafito usa de, unas cubetas que es donde se deposita la muestra y es donde se hace la atomización. Estas son cubetas que hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Hay diferentes tipos. Thermo tiene algunas que duran mucho tiempo, que pueden durar hasta 2.000, 5.000 usos, dependiendo de la muestra y las condiciones con las que se trabaje. Pero yo diría que por muestra siempre va a salir más barato un ICP óptico porque se pueden hacer muchísimas muestras además de que se pueden determinar muchos elementos al mismo tiempo. En cambio, en absorción atómica solo se puede determinar un elemento a la vez. Otra pregunta acá, ¿el suministro de los repuestos y gases está garantizado por el distribuidor? No, los repuestos, sí, nosotros vendemos igual cualquier repuesto que haga falta para el equipo, está garantizado por Thermo Scientific. Los gases, no, los gases son, los gases tienen que ser suministrados por el usuario. En un principio, si para la instalación inicial el cliente lo requiere, no hay problema. Nosotros podemos proveer los gases, pero después generalmente el que se encarga de eso es el cliente. Bueno, creo que sí, hasta aquí llegaron Aquí me tengo otra pregunta. El servicio de mantenimiento de los equipos. No sé a qué se refiere exactamente. O sea, bueno, si se refiere, nosotros tenemos, o sea, un equipo de soporte que sí, que garantiza el mantenimiento de todos estos equipos. O sea, es un equipo de soporte con más de 15 años de experiencia en mantenimiento, en soporte de los equipos de Thermo Scientific, y el mantenimiento está garantizado para estos equipos.
Bueno, muchas gracias por su atención. Como les dije, cualquier pregunta que tengan me la pueden escribir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Saludos.